Bienvenido a un nuevo episodio de Daferra Cybertech. What about getting an department that can look at young men that's looking at women that are looking at in social media? What about doing that, looking into things like that, and we can stop that way? I'm like Ricky Bobby. And you know what's so funny? I am with men police officers. I'm like Ricky Bobby. We in America have some of the cleanest air and cleanest water of anybody in the world. Yes, we're gonna put from the green millions of dollars clean it all good. So all of a sudden Chinese Indians can't put nothing in there. Hola, soy Óscar Iglesias, creador de este podcast y emprendedor. Me dedico a la consultoría de ciberseguridad en Daferra Secure, además de ser fundador de escuelatecnologicadaferra.com, donde impartimos cursos especializados en ciberseguridad teórico-prácticos y habilitantes a nivel profesional, asesoría sobre plan de carrera y trabajo en el sector, así como ofrecemos formación a medida para empresas. Para estar al tanto de todas nuestras novedades, noticias del sector, ofertas y promociones, date de alta en nuestra newsletter desde cualquier post del blog o el podcast. Y si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com/masterclass. En la Masterclass en Ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. En esta ocasión tenemos un warning importante. Ya están disponibles tanto el Bootcamp técnico online de ciberseguridad, que no requerirá conocimientos previos por parte del alumno, como el curso de informática forense y peritaje forense, adicionalmente a nuestro tradicional curso avanzado en ciberseguridad GRC. Con esto cubrimos la parte troncal de las principales salidas profesionales en el ámbito de la seguridad de la información. Si estás interesado o quieres más información sobre cualquiera de las tres opciones, escríbenos a través del formulario de contacto de la web de la escuela o en contacto@escuelatecnologicadaferra.com. Siguen siendo oportunidades fantásticas para potenciar tu perfil laboral o darle un giro a tu carrera en un corto plazo de tiempo. Hoy os traemos la conversación con Daniela Maisi. Daniela comenzó su andadura profesional como desarrolladora de software mientras atravesaba una situación personal muy complicada, a causa de una enfermedad que a punto estuvo de acabar con su vida. Posteriormente, inició su carrera en el ámbito de la ciberseguridad de manera autodidacta, de forma bastante casual. Obtuvo su primera certificación con el CEH y arrancó con sus primeros proyectos. Ha ejercido múltiples roles, desde analista de SOC para una empresa inglesa, investigadora galardonada en entidades prestigiosas como Easy Council y OWASP, pentester, desarrolladora de software seguro o formadora, además de ser bastante activa en redes sociales y con una comunidad detrás bastante importante. Pero por encima de todo, Daniela es una gran persona. La conocí cuando buscaba ayuda para armar los contenidos del Bootcamp técnico que hemos lanzado hace poco y del que podréis encontrar información en nuestra web. Y se posicionó como experta en seguridad tanto ofensiva como defensiva, proponiendo contenidos potentes tanto desde el punto de vista teórico como para los ejercicios prácticos. Además de la mera relación profesional, siempre ha estado dispuesta a echar un cable de forma desinteresada para fomentar la buena marcha del proyecto, cosa que le agradezco de corazón. Daniela en el podcast nos cuenta su trayectoria, desde sus inicios autodidactas hasta convertirse en una voz activa del panorama de la ciberseguridad actual. Con ella hablamos de su experiencia en un SOC y cómo descubrió la ciberseguridad, el valor de la formación autodidacta frente a la reglada, su implicación en redes, eventos y como docente y creadora de contenidos del Bootcamp técnico de ciberseguridad que lanzamos juntos. Hablamos de desarrollo seguro, vulnerabilidades, ransomware, privacidad y retos por venir, y un bloque final personal con sus gustos, hábitos y reflexiones sobre el futuro. Además, nos deja valiosos consejos para mujeres que quieren entrar en el sector y reflexiones para quien busquen darle un giro a su carrera. No te pierdas este episodio si te apasiona la tecnología, la investigación y el aprendizaje constante. Y si quieres especializarte en ciberseguridad, recuerda echarle un ojo a nuestros cursos. Daniela forma parte ya del profesorado. Buenas tardes, Daniela, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias, Óscar, por la invitación. Nada, hombre, ya teníamos ganas, que además llevamos un tiempo colaborando. Ahora le daremos un poquito más de info a los oyentes. Pues para empezar, como hacemos con todos los invitados, Daniela, ¿cómo te definirías, tanto a nivel personal como a nivel profesional? Pues a nivel personal es que soy una persona de carne y hueso, soy una persona normal que no tiene nada extraordinario. Simplemente sí soy una persona que tiene la capacidad de aprender bastante rápido un tema que le gusta mucho. En plan, me gusta algo mucho, me obsesiona
y me quedo en ese tema y termino volviéndome una experta en algo que me gusta mucho. Esa es una característica que tengo. Y a nivel personal, bueno, básicamente yo crecí profesionalmente cuando llegué aquí, porque luego el resto estaba de pronto muy estancada. Yo estaba trabajando como backend developer en su momento, con PHP, MySQL y todo eso, y me quedé allí. Y ya cuando vengo aquí, pues me encuentro con algo completamente distinto y empiezo a hacer más cosas. Ujú. Así Vale, pues que ya, todo bien por ahí. cuéntanos un poquito. Yo creo que hay que profundizar un poco porque has tenido una trayectoria también a nivel académico y profesional, bueno, y en general, por lo poquito que me has contado también de tu vida personal, bastante azarosa y te has dedicado a otros sectores de actividad muy diferentes, has hecho temas de desarrollo, de ciberseguridad, de investigación. Cuéntanos un poquito tu trayectoria desde el inicio, antes de incluso de tu venida a España. Sí, mira, en el año 2014 yo empecé a trabajar, busqué mi primer trabajo porque yo realmente vengo de una situación un poco fuerte y es que yo me vi forzada a abandonar los estudios, a abandonar la universidad por un tema de salud que no, bueno, sonará un poco fuerte, ¿no? Pero pudo haber acabado conmigo y a lo mejor no estaba yo aquí en el podcast contigo. Ujú, Pero si algo a mí me gustaba era programar. Me encantaba programar y como yo estaba en cama y me encontraba muy mal y no podía hacer otra cosa, pues lo que hacía era codear todo el día y programar todo el día y mirar tutoriales todo el día. Y estaba en eso y me hice muy buena, muy rápido. Y recuerdo que el año 2014 era el boom del freelance. En ese momento estaba, vamos, las plataformas de freelance a reventar de clientes. Yo digo, a ver, si la gente se enamora por internet, si la gente tiene amigos por internet, si la gente hace negocios por internet, ¿por qué no se puede ganar dinero por internet? Empecé a meterme en plataformas en ese momento, ni siquiera sé si existen a día de hoy, pero eran Nuvelo, Workana, trabajofreelance.com, un montón de plataformas y empecé a buscar trabajo como loca, porque claro, yo no quería convertirme en lo que llaman un nini, que ni estudia ni trabaja. Digo, no, esto no me va a pasar a mí para nada. Y encontré mi primer cliente. Encontré mi primer cliente y después el segundo y después el tercero. Todo era programar. En ese momento el stack era HTML, CSS, JavaScript. Si tú sabías eso, ya podías trabajar. Ya que tuvieras PHP, ya eso era nivel Dios en esa época. ujú. Y por ahí fui tirando. Y claro, en ese momento el auge de developers no era tan grande, con lo cual era más fácil retener clientes. Y me quedé allí trabajando como developer mucho tiempo. Pero lo dicho, yo es que tengo una mente bastante inquieta, muy, muy inquieta. Y a mí me gustaba probar cosas. Entonces probé el testing, probé el frontend, que no me fue muy bien en el frontend, me quedé en el backend, que parece que lo mío es más trabajar la parte lógica. Y al final me topo con la ciberseguridad porque tenía un tester, un QA tester que le metía mucho a eso, que se ve que le gustaba. Y él hackeaba mis aplicaciones y me decía, oye, tienes que mejorar esto, tienes que mejorar este error porque no puedes seguir entregándolo así. Y claro, empecé a cuestionarme la calidad de lo que entregaba y acabé en ciberseguridad. Vengo también de cultura startup. Trabajé en varias startups, luego también trabajé en consultoras de ciberseguridad. Actualmente trabajo en una. Lo dicho, tengo una mente bastante curiosa y terminé trabajando en investigación con Easy Counsel y actualmente en OWASP. O sea que es que he rodado por aquí muchísimo. Ujú, ya veo, ya. Interesante ese, cómo pivotaste, ¿no? Fue de forma bastante orgánica, ¿no? Realmente estabas desarrollando y viste esa necesidad un poco empujada, ¿no? Por un compañero que te exigía un poco más a nivel de ciberseguridad y te gustó luego el mundillo, ¿no? Por lo que veo. Y una cosa interesante que es la primera persona que he entrevisto que haya ejercido esa posición es que has trabajado también en un SOC. Entonces, me gustaría que nos contases un poquito en qué consiste el trabajo en un centro de operaciones de seguridad, qué es, cómo se organiza, cómo se estructura, qué es lo que hacéis allí. Nunca me he encontrado un SOC que sea exactamente igual al otro. De hecho, yo trabajaba por horarios rotativos. En plan, yo podía estar a las 3 de la madrugada y me tenía que esperar a lo mejor hasta las 9 de 10 de la mañana para entregarle la guardia a otro compañero, porque eso es algo que tiene que estar alguien ahí monitorizando todo el rato. Claro, los malos no Em, duermen, ¿no? sí, exacto. Y por mucho que tú tengas automatización, porque la mayoría de las tareas las tienes automatizadas con Bash o con Python, con lo que venga, la verdad es que el factor humano es importante. Y yo no me podía retirar hasta que no llegara el compañero y el compañero no se podía retirar hasta que llegara yo.
Y éramos varios, es que trabajamos así, trabajé un año, eso fue en pandemia, que estaba trabajando en un SOC que estaba ubicado en Londres, y nosotros teníamos la infraestructura completa de muchas empresas que estaban no solamente en Londres, sino que en cualquier parte del Reino Unido. Entonces, Ujú. claro, como te duermas, o sea, como se te ocurra pasarte ahí de algo que no debes, te iba a ir bastante mal. Y el trabajo allí, la verdad es que, aunque las personas le quieran hacer el meme de que es como estar en las cámaras de vigilancia, la realidad es que es bastante diferente porque tienes que estar actualizando cosas todo el rato, tienes que estar monitorizando infraestructuras. Muchas veces también te saltan alertas que en realidad pues, son falsos positivos. Pero claro, te salta una alerta y tienes que activar el protocolo y es algo bastante cansado, pero sí aprendes muchísimo. Ujú. Y hay como roles de especialización dentro del SOC, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito más de detalle ahí de esa parte? Sí, con respecto a los roles, yo solamente conocí los roles técnicos que iban desde analista SOC. Por ejemplo, nosotros lo teníamos desde el nivel 1 hasta el nivel 4, que era el más alto. Entonces yo trabajé en SOC N1 y los últimos meses recuerdo haber estado en SOC N2 por estar supliendo una baja de un compañero. Ujú. Y todo lo que tenía que hacer allí, de lo que se pueda conversar, era simplemente monitorizar alertas, actualizar aplicaciones, actualizar herramientas. Había mucho que se podía automatizar porque en esos roles realmente se programa mucho. Lo dicho, yo nunca he encontrado un SOC igual al otro, pero en este ya te digo yo que se programa mucho, sobre todo con Python. Teníamos también varios sistemas que estaban con Active Directory. Yo es que con Windows no soy muy diestra y me tocó aprenderlo. Y, y eso, básicamente. Es verdad que luego más arriba estaba la gente de GRC implementando el estándar de ISO 27001, pero bueno, ya para eso no me metía yo. Yo estaba Ajá. directamente administrando sistemas Linux, principalmente. ¿Y tú recomendarías, porque es un tema bastante recurrente, yo creo, en personas que quieren arrancar carreras por el lado de la ciberseguridad técnica, ¿tú recomendarías a la gente trabajar en un SOC al menos durante una temporada? Sí, definitivamente sí. Y de hecho, no sé si es una coincidencia, pero los mejores profesionales que conozco, que hoy en día a lo mejor se dedican a otra cosa, en plan Red Team, por Ujú. ejemplo, que son buenos pentesters y tal, ellos empezaron siendo analistas SOC. Ok. Probablemente nivel 1, nivel 2, pero los que escalaron hasta el 4 y los que existan, porque capaz hay muchos más. Ellos pasaron, en principio, por la seguridad defensiva. Empezaron implementando firewall, empezaron implementando eh, herramientas de monitorización y respuesta. Ellos empezaron así. Y al final, bueno, acabaron cambiando, pero no creo que sea una casualidad. O sea, es que es muy difícil que sea una casualidad, porque es verdad que dentro de un centro SOC les aprendes muchísimo. Ya. Puede ser un poco duro, pero también muy, muy valioso, ¿no? En ese sentido. Y nos has contado que hacia el final, ¿no? Que habías trabajado en Easy Council y ahora estás en OWASP. O sea, que te has metido en también labores de investigación. ¿Hubo algún aspecto en particular que te motivase a especializarte también en esta tarea o fue mera casualidad? Háblanos un poquito también de esa faceta. Oye, si pudieras estar en mi cabeza un minuto, entenderías que no puedo ser una persona que esté quieta. Entonces siempre tengo que estar pensando en algo. Y es lo que me dice mucho, me lo dice mucho mi pareja. O sea, mi chico me dice mucho como que me gusta tener problemas. Soy una persona que le gusta tener problemas para resolverlos. Y sí, o sea, siempre estoy como muy inquieta, como pensando en algo. La típica persona que le busca la quinta pata al gato. Entonces, simplemente un día me dio por mirar el tema de ciberataques. A mí me gusta mucho el tema de historias. En plan, leer por qué la ciberseguridad es como es, por qué se le llama hacker al hacker, qué es un hacker realmente, por qué se asocia ciberdelincuente, el porqué de todo. Y es que desde niña soy así. Y pues investigando y dándole, digo, el ransomware es el ciberataque mejor pagado de la historia. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué motiva a la gente a pagar un ransomware sabiendo que estás pagando un secuestro de la información? Sabiendo que al pagar estás perpetuando el cibercrimen y le estás demostrando al atacante que eres un buen cliente porque le estás pagando lo que él quería que tú le pagaras. Aparte, no tienes garantía de nada. No tienes garantía de nada porque estás tratando con un criminal. O sea, ¿qué es lo que motiva a estas personas? Y ahí, bueno, me encuentro con todo el universo de la criptografía.
Y entiendo que realmente a veces no te queda otra alternativa. Si no tomaste precauciones, pues a veces no te queda más remedio que pagar. Y entonces ahí comencé a entenderlo. Vi que Easy Council tenía un programa donde tú podías hacer una propuesta de un proyecto y si el proyecto gustaba y ellos se veían interesados, entonces, bueno, te hacían firmar un contrato como Research Associate y estabas allí con ellos. Entonces yo mandé el mío. Yo al tener mi certificación, que la tengo, del CEH, bueno, ya de alguna manera pues formas parte de la comunidad de Easy Council, envié Ujú. mi proyecto que en principio fue rechazado. Me lo rechazaron, pero me dieron un muy buen feedback. Y dentro de ese feedback me dijeron pues cómo podía yo mejorar mi propuesta, porque era casi una tesis lo que te pedían presentar. Y lo repetí porque estaba insistente. Y al final me dijeron, mira, el planteamiento está bueno y está todo bien, pero actualmente no podríamos fondear el proyecto que tú querías hacer. Lo que sí que te vemos es madera para investigación en soluciones contra el ransomware. Y al final me acabaron contratando. O sea que algo que empezó para hacer una cosa termina siendo otra. Y esto pasa mucho en roles de IT, que es una especie de rabbit hole, que empiezas a dar carreras y tal, y quieres seguir una línea recta, porque nos empeñamos en seguir una ruta y una línea recta. Y al final esto no es así. Al final te formas para una cosa y terminas trabajando en otra. Tú me hubieses hablado de mí en Venezuela en el año 2014, que yo estaba allí programando y me encantaba programar y no me veía haciendo otra cosa. Me decías, vas a terminar trabajando en ciberseguridad y yo no me lo iba a creer. Ya son cosas que sucede cuando uno se mueve, ¿no? Cuando tiene mente inquieta y llama a diferentes puertas, a veces suceden cosas, ¿no? Y, a ver, yo creo que esto es muy interesante porque el ransomware hoy en día es el caballo de batalla para todas las organizaciones, ¿no? Al final dices, ¿qué es lo que le mueve a pagar? Yo creo que en muchos casos es la desesperación, ¿no? El tener miedo de que tu negocio se vaya al garete, que no haya continuidad, que no puedas seguir operando, que quiebres en definitiva, ¿no? Si no solucionas eso de forma rápida, pues aunque racionalmente no tenga sentido pagar y efectivamente estás perpetuando ese negocio, pues la gente pues en ocasiones cede a esa presión, entiendo, ¿no? Creo que en algunas zonas, como en Estados Unidos, incluso es delito el hecho de pagar el rescate, pero aquí, bueno, no sé cómo está la legislación en ese sentido, pero bueno, puede llegar a ser entendible en un momento dado. Entonces, tú has investigado mucho por ahí. Bueno, entiendo que todo el mundo es consciente, ¿no? De lo que es el ransomware, ese secuestro de datos. Al final, tus servicios, tus sistemas están indisponibles de alguna manera porque están cifrados y solamente se supone que el ciberdelincuente conoce la contraseña para desbloquearte, pero en muchos casos ni la conoce, o si la conoce no te la va a dar tampoco, o te exige un segundo pago, lo que fuera. Y luego en ocasiones también te extorsiona para no divulgar la información, o extorsiona a tus clientes para presionarte para pagar, etcétera, ¿no? Pero un poco, ¿cuáles fueron las conclusiones de tu investigación o qué consejos darías tú a las empresas que quieran protegerse a este nivel para, bueno, no quizás no evitar un ataque porque a veces pues puede ser complicado, pero al menos para mitigarlo si sucede? Es que en principio, Oscar, la gente da la seguridad por sentado. De hecho, lo repito mucho y lo voy diciendo de ponencia en ponencia, de podcast en podcast, que Internet se creó para funcionar, pero en principio no se creó para ser seguro. Simplemente, bueno, salió y así como se iban dando las cosas, ya está. Bueno, ya de pronto tú recordarás, ¿no? Yo estaba pequeña, pero tú recordarás que las contraseñas de Windows Messenger, o de Windows Live Messenger, algo así, eran una contraseña tonta, ¿vale? Una contraseña que se podía aprender cualquiera. Y para tú recuperar la contraseña, si perdías la cuenta, te hacían una pregunta de seguridad, en plan, ¿cuál es tu comida favorita? Y la mayoría de los jóvenes en esa época escribían pizza. Y así Ujú. muchas veces hackeaba yo. En ese momento, bueno, hackear entre comillas, porque no es hackear, ¿vale? Pero se entiende a Sí. lo que voy. Hackeaba yo contraseñas de mis amigos, o bien, eso en plan travesura, o bien por temas de ingeniería social, tratarles de sacar esa información de la pregunta a la pregunta de seguridad. Claro, pero ahora hay más conciencia sobre eso. Antes no. Antes Internet es que era muy sano. Había muchas páginas que eran estafa y que tú pagabas con PayPal y PayPal en ese momento pagaste, bueno, ya está, no puedo hacer nada. No había sistema antiestafa, no había sistema anti-phishing, eso no existía en Internet de ese momento. De hecho, ¿cuántas estafas no ocurrieron en Jabo? Un montón. Jabo era el jueguito este que era como el Roblox, pero de nuestra época. Ese. Un montón de estafas ahí también. Entonces la gente da la ciberseguridad por sentada, en plan, bueno.
Eso no me va a pasar a mí y eso le pasa a las grandes compañías, lo cual es un error que yo veo que se repite mucho en las pymes, en la pequeña y mediana empresa. Eso no me va a pasar a mí porque, digo, ¿a quién le puede interesar mi información si solo soy una empresa que tiene 14 empleados? El atacante sabe eso, el ciberdelincuente sabe que tú piensas de esa manera y te va a atacar. Porque el punto del atacante no es atacarte a ti, a Oscar Toucera, no es a ti, a Oscar Iglesias, el punto no es atacarte a ti. El punto es que así como cae Oscar, entonces yo puedo pivotear y me puedo traer entonces hackearme a todos los clientes de Oscar y a todos los proveedores de Oscar y entonces a los proveedores de los proveedores y a los clientes de los clientes y es un efecto dominó. La recomendación que le doy a la empresa es la misma que doy siempre y que no hacen caso, ¿vale? Que es invertir en seguridad y por favor aplicar la regla 3-2-1 del backup. Ya está, eso es todo. Siempre toma precauciones contra el ransomware si mantienes el software actualizado. Esto no tendría por qué ocurrir. Pero si te ves en esa situación, pues puedes restaurar una copia de seguridad. La información ya fue difundida, ya la tiene el atacante, ya ahí no puedes hacer nada. Ya está en manos del atacante. Y en manos del atacante, pues ya la puede divulgar y la pueden vender como quiera. Pero yo creo que ya hay parte de la responsabilidad que debes tener tú es encontrar la forma, y para esto están los marcos que propone el GRC, de disminuir un poco el impacto que eso pueda tener. Ujú. Vale, de todo lo que me has dicho, quizás lo de la regla 3-2-1, que podemos explicarla un poquito más en detalle. ¿De dónde vienen esos tres números? La regla 3-2-1 consiste en que tienes que hacer 3 copias de seguridad y al menos una de ellas tiene que estar en la nube. Tienes que elegir 2 medios de almacenamiento diferentes y una de ellas debe estar en la nube. Ok, ok. Vale, perfecto. Pues vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a hablar un poquito más de carrera, experiencia, perfiles y demás. En general, bueno, yo diría que desde que arranqué el podcast no llevamos muchísimos programas, pero debe ser en torno a la treintena o por ahí, así de cabeza. Creo que eres la segunda mujer que entrevisto. Entonces, ¿por qué crees que sigue habiendo, dado que el perfil del podcast obviamente es de ciberseguridad y también sector tecnológico en general, ¿por qué crees que sigue habiendo menos mujeres en estos ambientes? O a lo mejor es una percepción mía, pero yo sigo pensando que sigue siendo así. Yo la verdad es que es un tema que he reflexionado mucho, que hubo un tiempo en el que lo reflexioné, la verdad es que ya no. Em, no quiero ser políticamente correcta, pero tampoco quiero generar polémica. No quiero generar polémica, no, no me gusta. Pero yo creo que ya estamos en el año 2025, o sea, no podemos hablar de que hay una opresión, de que hay tal cosa que nos impide a nosotras las mujeres, pues hacer lo que nos dé la gana en el sector IT o en cualquiera. Pero yo voy a hablar del sector IT porque los demás no, no los conozco. Y ciertamente cuando yo empecé en la universidad éramos muy pocas mujeres, pero ya está, ¿no? Éramos pocas Ujú. mujeres y listo. Me voy a estudiar a una academia presencial en mi ciudad y es que la única mujer era yo. Y yo digo, bueno, no pasa nada, realmente creo que eso yo lo tenía más que asumido, o sea, todo bien. Lo que yo creo que sí que puede estar pasando es que a lo mejor un ambiente que es prioritariamente, o al menos en su mayoría masculino, entonces a lo mejor decimos que no es nuestro lugar, que no es nuestro sitio. Y yo creo que por eso es importante que tengamos a referentes femeninos, que ya están, pero creo que de ahí a forzar que el referente femenino exista, bueno, ya es caer un poco en un error. En un error porque entonces estamos forzando a que existan los referentes para de alguna manera atraer más mujeres y la verdad es que lo que tiene que entender la mujer que está en IT o que quiere estar en IT es que estamos en el año 2025, ya no estamos oprimidas y ya podemos trabajar en IT y donde nos dé la gana. O sea, esto no es los 50, ¿vale? Los 60, que era la época que vivió mi abuela, que sí que estaba oprimida. Ahí sí te puedo decir que podemos hablar de opresión y más abajo, pero ya en el 2025 es que ya no. Yo puedo entender que todavía puede haber sesgo por género, porque a mí me pasó, eso fue algo que a mí me pasó, que era sesgo por género, porque si tú estás acostumbrado a que todos son hombres, pues normal que venga una mujer y de pronto no te fíes mucho. Nunca me lo tomé personal, siempre era un tema de demostrar. Y creo que si tú te topas alguna vez con esa situación, creo que en lugar de quejarte y decir es que no puede ser, que las mujeres, hombre, a lo mejor es verdad, no puede ser, pero gánatelo.
gánate que te respeten, porque no te pueden respetar simplemente porque, bueno, es una mujer, una persona que llegó. Todos los profesionales exitosos se han ganado el respeto y se han ganado el lugar en el que están. Entonces, no es algo que se dé por default. Claro que todas las personas merecemos respeto por default, pero yo me refiero a esa categoría que te tengan como un referente, que las personas te admiren, que alguien te quiera, que tú sientas que influencias a otra persona, eso es algo que tú te ganas. Y eso te lo tienes que ganar, seas hombre, seas mujer o seas una jirafa. ¿Vale? O sea que por ese lado, Sí, sí. No, a ver, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que quizás en los últimos años ha ido cambiando un poquito la situación, balanceando y creo que ya empieza a haber más mujeres. De hecho, bueno, incluso yo cuando estudié Teleco en su momento era mayoritariamente hombres en la universidad y la última vez que fui por allí ya vi que estaba bastante más equilibrada la cosa por género, no 50-50, pero bueno, ya había cambiado. Entonces, no sé, creo que hay tendencias, incluso ahora en el ámbito sanitario me parece que hay bastantes más mujeres, o a lo mejor es una impresión que yo tengo, pero cuando suelo ir al médico, al hospital, el tema de urgencias con los críos y demás, hay muchísimas más mujeres que hombres también, pero bueno, no sé, ni me parece mal ni bien, al final yo estoy igual que tú. En ese sentido pienso que es un tema de meritocracia, que estamos ambos sexos igual de bien dotados para hacer cualquier cosa, o casi cualquier cosa, y es un tema de que la gente vaya cambiando o que le apetezca o no le apetezca. A lo mejor le interesa más tirar por una rama que por otra y tampoco tiene que ser 50-50, ni mucho menos. Pero bueno, simplemente lo comentaba como curiosidad porque lo cierto es que en general la gente que conozco y que trabaja en el sector suelen ser la mayoría hombres, bueno, pero sin más. Y tú también, Daniela, en tu caso tienes un perfil, o al menos por lo que yo he visto y hemos comentado, fuertemente autodidacta. ¿Por qué optaste tú por esa vía? ¿Fue necesidad o fue una decisión propia? bueno, como te estaba contando antes, fue en principio necesidad. En principio Ujú, necesidad en plan, oye, me veo que tengo una enfermedad autoinmune que en ese momento estaba desatada. En plan, pudo haber acabado conmigo y no estar aquí en el podcast. ujú, Y yo decía, bueno, no puedo ir a la universidad así, porque yo estaba estudiando ingeniería, vengo de una familia que me podía permitir estudios en universidad privada. Y mi madre es una mujer que todo lo que sea para estudiar, ella lo pagaba. Me pagó academias de inglés, me pagó la mejor academia de inglés de Venezuela, soy venezolana. Me pagó la mejor academia de inglés de Venezuela, me pagó estudios en el extranjero, me pagó, o sea, financió el 100% de mi educación, siempre. Todo lo que era para estudiar, ella me decía que sí, que claro. Pero claro, ¿qué ocurre cuando ya no depende del dinero y ya no depende de tu motivación y tus ganas, sino que depende de algo que te hace frenar y de lo que tú no tienes la culpa? Yo por muchos años me culpé y dije, es que si no me hubiese enfermado, es que si esto no me hubiese pasado, pero no fue mi culpa, me tocó aceptarlo, aceptar que tengo que vivir con esto el resto de mi vida y por eso tuve que tomar el camino autodidacta, que dicen que es el camino fácil, pero en realidad es el camino más complicado, porque es el único camino en el que nadie te dice que tienes algo garantizado. Cuando empiezas la universidad, por lo general te dicen, bueno, en 5 años, 4 años, lo que dures en la carrera, pero bueno, vas a salir ingeniero y vas a lograr tal cosa y vas a poder aplicar a estos trabajos y vas a ganar tanto al año, etcétera. Pero el autodidacta no tiene esa opción. Y los autodidactas aprendemos a entender y nosotros entendemos más rápido y más fácil que las líneas rectas que no existen. Claro, ahora que yo me encuentro mejor de salud y me encuentro mejor, pues muchos aspectos, porque luego también tuve una temporada eh, en Estados Unidos y estuve viajando. Yo quería vivir la vida porque me lo estaba pasando mal y cuando me veo que me puedo poner en pie y puedo seguir, lo primero que hice era que yo quería viajar por el mundo y estuve un ratito perdida, ¿no? ujú. Pero bueno, ya que me encuentro muchísimo mejor, aunque sabiendo que tengo lo que tengo y me lo voy a tener que bancar toda la vida, pero me encuentro mejor, yo estoy terminando la universidad y si va todo bien, voy a terminarla este año. Yo espero que sí. Pero al final es un tema de satisfacción personal, de que yo me lo quería hacer y ya está. Al final, mi camino, a mí me pasó lo que me pasó porque me tocó. Pero siempre cuando admiramos a una persona queremos replicar tal cual los pasos que esa persona hizo para llegar a donde está porque creemos que nos va a pasar exactamente lo mismo. Bueno, si yo replico y copio los pasos de esa persona que yo admiro, los chavales en este momento que admiran, yo qué sé, a Messi o Cristiano Ronaldo, saliéndome bastante de contexto,
¿vale? Bueno, si yo entreno como entrena Cristiano Ronaldo o entreno como entrena Messi, pues entonces yo voy a ser Cristiano o yo voy a ser Messi. Y muchas veces no es así. Entonces aprendes a entender que la línea recta no existe y que tu camino no es el camino de otra persona. Y eso es algo que merece la pena repetirlo las veces que haga falta porque te terminan diciendo que, oye, al terminar esta formación, oye, al terminar este camino, oye, vete por Big Data, vete por ciberseguridad, pasa con los universitarios. A mí me dijeron que Big Data era el futuro y yo tengo un máster en Big Data. No me ha servido para nada, pero porque yo no trabajo en Big Data, ¿vale? Que a otro le servirá seguramente. Pero claro, a todo el mundo le dicen, corre por este lado, corre por este otro camino, el futuro es esto, ahora es la guía. Y todos los años cambia. Antes era blockchain. Entonces, claro, hay mucha ansiedad por parte de las personas, en plan, oye, pero ¿qué aprendo que me garantice algo? Y tenemos que entender que las garantías no existen. Y lo máximo que podemos hacer para garantizarnos un futuro es prepararnos para lo que venga. Ujú. Entonces, ¿qué consejo podríamos darle a la gente, Daniel, al final? Una persona que nos esté escuchando y que a lo mejor quiera meter la cabeza en el sector, que a lo mejor esté trabajando en algo que no le satisface en otros ámbitos, en otros nichos de actividad o incluso estudiantes que estén ahora con la formación obligatoria y que quieren acceder a este mercado, ¿por dónde consideramos que deberían tirar? ¿Formación autodidacta para comenzar, irse más a cursos reglados, sean oficiales o no? ¿Tú cuál sería tu sugerencia? Teniendo en cuenta lo que has dicho, que no hay una línea recta y que hay muchos caminos para llegar a un destino. Yo creo que si te gusta el tema de IT y vienes de otro sector, vamos a poner el sector hostelería o cualquiera, pero si a ti te gusta el sector IT o te llama la atención, prueba con contenido gratuito y date la invitación a explorar. Simplemente explora, toquetea un poquito a ver si te gusta. Es como cuando vas a comprar un coche. Tú te sientas, conduces, lo miras todo y tal. ¿Qué te gusta? Te lo llevas. ¿No te gusta? Bueno, pero tiras por otro y ya está. Es una invitación a explorar. Las personas tienen demasiada ansiedad por encontrar el camino, porque hablan de eso, de el camino, el ideal, la solución definitiva, la fórmula mágica. Por eso se tragan todo el humo de Internet, ¿vale? Porque están buscando un camino recto, una vía rápida, una vía que tú digas, si yo termino esto ya tengo una garantía de algo. Y la realidad es que eso no existe, que me sabe mal decirlo. Me gustaría decirte sí, sí que existe, pero no. Y yo creo que esa persona tiene que invitarse a explorar. Oye, ¿cómo será eso de programar? Entonces te metes a ver qué es HTML, qué es CSS. Tú dices, bueno, me gusta o no me gusta, mejor voy a ver otra cosa. ¿Cómo será eso de administrar bases de datos? Y tiro por el lenguaje SQL. ¿Me gusta o no me gusta? Oye, la gente está hablando mucho de Linux. ¿Cómo será eso Linux? Si me pongo ahí a darle a Linux a ver qué tal. Y si ves que algo te gusta, si algo te emocionó, algo logró retenerte por más de un mes, entonces probablemente sea un nicho que merezca la pena explorar. Y ya sí sería momento de ver cómo eres tú. Si tú eres más de formación académica, si tú eres más autodidacta, si tú eres más de bootcamp, si tú eres más de cursos, y ver cómo eres tú e ir tirando. Al final el Ujú. camino se muestra. Totalmente. Ahí un consejo que quizás daría yo, bueno, obviamente aquí en el podcast no hay ningún tipo de censura, el podcast está asociado a la escuela donde ofrecemos cursos de formación, pero por fortuna ni tú ni yo vivimos de la formación, sino que tenemos otras actividades en paralelo, así que no tenemos por qué tratar aquí de hacer proselitismo ni indicarle a la gente que nuestro único camino es la verdad absoluta, ni mucho menos, ¿no? Pero en concreto, en el ámbito de ciber, he de decir que en la plataforma de la escuela, en escuelatecnologicalacerra.com/masterclass, subimos hace un par de años un vídeo de cerca de 2 horas donde explicamos muy bien en qué consiste este mundo. Entonces, independientemente de que, como tú dices, hay que hacerle esa investigación, del mismo modo que cuando arrancas una carrera universitaria, conozco muchísimos casos de personas que empiezan sin saber dónde se están metiendo y luego al primer año abandonan. Creo que tienes que hacer tus deberes, tu investigación de saber dónde te vas a meter. Si vas a hacer una inversión más o menos potente, ya sea en tiempo o en dinero, creo que ese trabajo hay que hacerlo. Pero si te facilitan las cosas, mejor, ¿no? Entonces yo, pues bueno, yo estudié una ingeniería, no me arrepiento en absoluto, pero sí que a lo mejor me hubiese gustado que me hubiesen explicado en qué consistía, cuáles eran las áreas profesionales, a qué me iba a enfrentar, qué tipo de asignaturas había, etcétera, etcétera, porque si no, pues pasa lo que pasa. A lo mejor tienes un 20, un 30, un 60, no lo sé, un porcentaje muy alto de abandono el primer año. Entonces, en esta masterclass contamos un poquito qué es la ciberseguridad, por qué es importante,
cómo está el mercado a nivel de demanda, qué salidas profesionales hay, qué ramas de especialización hay, qué skills se necesitan en cada una de ellas, cómo tienes que ser tú para trabajar de una en un nicho o en el otro, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué características tienes que tener? No solo skills, cuáles son las ventajas, beneficios, pros y contras de cada una de estas opciones, opciones luego para enviar el currículum, por dónde tirar, ventajas del autodidactismo frente a la formación reglada, sea oficial o no. Todo ese tipo de cosas se plantean ahí en un vídeo de 2 horas que la gente que ve suele quedar bastante satisfecha porque aclara mucho el panorama. Entonces, yo sí que recomiendo ver ese vídeo, que además es totalmente gratuito. Y luego, por supuesto, la gente que, en función de su perfil, que tome sus decisiones. Insisto, aquí no queremos vender la moto a nadie. Yo conozco muchísima gente en el sector que son enormemente profesionales y expertos y no tienen ningún tipo de formación reglada. Otros sí. Al final lo de siempre, ¿no? Ser autodidacta, te haces tu carrera a tu medida, pero es más duro en el sentido de que tienes que ser muy constante, sacrificado, etcétera. Mientras que pues formaciones regladas, sean oficiales o no, pues te lleva un poquito más por el carril, ¿no? A la hora de adquirir esos conocimientos y en teoría te lo dan todo más sintetizado y destilado, te lo pone un poquito más fácil. Pero ambas vías son igualmente buenas. Al final, como lo pienso yo, no sé si estás de acuerdo, pero lo que necesitas es adquirir conocimientos que sean suficientemente robustos para que cuando tengas una oportunidad poder demostrar. Y eso da igual cómo lo adquieras, sea por la vía A, B, C o D. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, ahí estamos de acuerdo porque realmente, bueno, al decir que no hay un camino recto, es justamente decir, oye, tienes muchas vías realmente para llegar a lo que tú quieres llegar. Y a veces lo que tú hoy piensas que es lo que tú quieres dedicarte toda la vida, por ejemplo, yo quería ser programadora, Ujú. a veces eso simplemente es un punto de partida para una nueva meta. Luego de ser programadora, pues resulta que me gustaba el tema de ciberseguridad. Y yo no sé, yo me siento que aquí sí me puedo quedar, pero no sé yo después si con 40 años o con 50 años a lo mejor me apetece cambiar, porque puede pasar. Muchas veces llegas a un punto, te acomodas en ese punto, que yo creo que una de las peores cosas que puede hacer alguien en IT es acomodarse demasiado en una industria que es tan cambiante, que es tan sensible al cambio. Siempre tenemos que estar abiertos a hacer cosas nuevas. Hay muchas personas también que se forman con bootcamp que en mi época en español, un bootcamp en español es que no existía. Yo es que ya tenía inglés y tal, entonces, bueno, podía entender el contenido, pero no existía bootcamp en español. De hecho, los bootcamp empezaron a nacer entre 2014, 2018, 2020 por la pandemia. En la pandemia eso se disparó un montón. Y bueno, sin ánimo de tener que hacer promoción ni nada, pero yo creo que sí merece la pena mencionar el bootcamp que se tiene aquí en la escuela, que lo hemos Ujú. estado trabajando en ese Excel, esa hoja de cálculo, no se me va a olvidar nunca, la hoja de cálculo que te hiciste, ¿no? Con Te todo el mató, ¿eh? contenido. Sí, yo llegué a soñar con esa hoja de cálculo porque si están escuchando, este hombre se montó una hoja de cálculo que es un monstruo, es enorme y él trataba de tener allí todo su contenido perfectamente planteado. Y Oscar y yo tenemos formas muy diferentes de ver las cosas y de entender las cosas y era muy chistoso porque parecíamos los dos tratando de resolver un cubo de Rubik donde él estaba en la parte blanca y yo por atrás en la parte azul, entonces arreglábamos una cosa y se rompía otra y era bastante gracioso y yo decía, oye, este pobre hombre más bien tiene mucha paciencia. Era una Hombre, conversación Oscar entre es un un tipazo. terrícola y un marciano. Totalmente. Oscar es un tipazo, pero realmente creo que sí merece la pena mencionar el bootcamp que sí que hemos estado construyendo y que la verdad pinta bastante bien porque a ver, yo que estaba ahí creando la parte de redes y tal, a mí que he trabajado con eso, a mí me costó hacerlo. Y de hecho te pedí disculpas un montón de veces, ¿te acuerdas que te dije, oye, perdóname Sí, el sí, sí. retraso, pero se me rompió la máquina, ¿sabes? Ya. O sea, es que es complejo y al final que tener algo que te rete es bueno. Sí, Es sí, un bootcamp desde bastante luego. completo. Pues venimos anunciándolo ya un tiempo entre los suscriptores de la newsletter mensual, pero efectivamente nosotros habíamos lanzado la escuela en 2022 con un curso de GRC y ahora hemos incorporado este bootcamp de ciberseguridad técnica, que era algo que me apetecía de verdad, porque creo que complementa muy bien la otra parte y alguien que quiera tener una visión general y, digamos, transversal del mundo de la ciberseguridad, pues tiene ambas especialidades o incluso gente que a lo mejor veía la masterclass en su momento y me decía, Óscar, pues a mí me llama más la parte técnica y me gustaría hacerlo con vosotros, pero veo que no tenéis oferta, ¿no? Pues ahora sí que la tenemos, de hecho. Y bueno, nada, por dar unas pinceladas al final, cubrimos la parte técnica de forma bastante exhaustiva también. Vemos desde un bloque introductorio
que puede servir para aquellas personas que incluso vienen de sectores no tecnológicos, porque vemos desde, estoy hablando ahora de memoria, ¿vale? No tengo la información delante, pero vemos desde introducción a fundamentos de los ordenadores, computación, redes, etcétera, hasta temas de programación, etcétera. Y luego ya entramos en materia de ciber, ya vemos un bloque lo diré, de seguridad defensiva, seguridad ofensiva y temas de monitorización y respuesta, ¿no? Y cubrimos un poquito todo, desde, insisto, redes físicas, redes lógicas, endpoints, servidores, la parte de cloud. En la parte ofensiva ahí Daniela se le ocurrió mucho en los contenidos, temas de pentesting, pivoting, ingeniería social, OSINT, HUMINT, un montón de cosas. Y en la parte de monitorización y respuesta también tenemos cosas como monitorización, sí, análisis de vulnerabilidades, etcétera. De hecho, las prácticas son bastante completas y yo creo que muy potentes, y hemos metido cosas de bastionado, de creación de máquinas seguras, de comunicaciones seguras. Hablo de memoria, insisto, de OSINT, de pentesting, de vulnerabilidades, de montar un SIEM, de hacer threat hunting. Bueno, yo creo que cualquier persona que lo haga va a salir contenta. Estamos hablando también, porque la gente se haga una idea, de unas aproximadamente 300 horas de contenidos, en cuanto, o sea, quiero decir, de esfuerzo por parte del alumno. Y ahí hay dos opciones. Cuando vamos a arrancar ahora en breve la promoción, bueno, cuando escuchéis este podcast seguramente ya haya empezado o incluso terminado esa captación inicial. Si conseguimos masa crítica suficiente, haríamos campañas de 15 semanas, y si no, haríamos un formato evergreen como hacemos en GRC, donde daríamos acceso al curso por 9 o 12 meses. Está todavía por decidir, probablemente 12, porque es un poquito más extenso que el de GRC, pero con clases semanales, igual que hacemos en el otro curso, que es un modelo que nos ha funcionado bastante bien. Damos soporte continuado y el alumno puede hacerlo en 15 semanas o incluso en menos si le dedica mucha intensidad, y si no, pues tiene todo un año incluso para hacerlo, si lo quiere compaginar con otra actividad profesional, con tener tiempo para él, para sus hijos, lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que muy bien. Tú contenta también, ¿no, Daniela, con la experiencia? Claro, a ver, con la experiencia de creación fue genial porque tener una persona que es tan distinta y que vemos las cosas tan distinto, pero que al final nos acoplamos bastante bien, eso para mí es genial. De hecho, yo te lo dije, no quiero que el bootcamp termine nada más cuando te termine de entregar el contenido, o sea, me quiero quedar apoyándote y quiero que te vaya bien. Eso, Efectivamente. Ahí sí. sí, también comentar, no lo hemos dicho, bueno, quizás se sobreentiende, ¿no? Pero que Daniela es una de las docentes del máster, diría que incluso la docente principal, porque obviamente gran parte de los contenidos los ha parido ella. Así que nada, esperemos que tenga mucho éxito. Y si no lo tiene, al menos que, yo es lo que digo siempre, de nuevo, esta no es mi actividad principal. Yo lo que quiero es calidad, quiero que los alumnos se queden satisfechos, que tengan una buena experiencia, y al menos en la parte de GRC eso lo estamos consiguiendo. Entonces, bueno, pues si lo conseguimos aquí también y además podemos hacerlo crecer un poquito y que llegue a más personas, pues estupendo. Lo bueno del bootcamp, en general lo bueno de hacer bootcamp es que vas acompañado. Tienes un soporte donde puedes, oye, estoy atorado con esta tarea, es que no puedo, es que no me sale, necesito Ujú. ayuda, y vas a tener soporte las veces que sea necesario. Vamos, que si estás atascado con algo, te está costando mucho, estás teniendo dificultades, lo bueno del bootcamp, a diferencia de un curso autodidacta, es que tú no estás solo. No estás solo y hay una Correcto. persona que te va a contestar, que fue lo que yo no tuve. Sí, Yo no tuve en ese eso. sentido, eso es algo que a mí me preocupaba especialmente, y ahí tenemos, diría, tres vías, bueno, cuatro, si me apuras, cuatro vías. Por un lado, las prácticas, además de tener el soporte documental y los vídeos asociados, las prácticas se dan resueltas. Entonces, podrías ayudarte y guiarte por la solución en un momento dado si te ves muy perdido. Pero en cualquier caso, tienes el propio soporte de los docentes, como es tu caso, tienes el soporte del foro, y luego bueno, la posibilidad de enviar también dudas individuales a ti misma o a mí, o bueno, en ese sentido creo creo que está bastante bien cubierto. Y luego, por supuesto, también en las clases en directo también se pueden plantear cualquier tipo de dudas acerca del contenido de la teoría o de cualquier práctica que se te esté atravesando un poquito. Entonces, bueno, ahí que tengan claro que nunca se les va a dejar solo. Y en el foro grupal también no tienen solamente el soporte de los propios docentes, sino también de sus propios compañeros, que quieras que no, pues ir juntos y de la mano también ayuda en ocasiones, cuando uno se atasca. Vale, estupendo. Pues venga, vamos a hacer un cambio de tercio y vamos a hablar un poquito ahora de tendencias. ¿Cómo ves un poquito el panorama y en los ámbitos en los que tú has trabajado, ¿no? ¿Qué opinas del tema del software? ¿Qué tal se está construyendo actualmente? ¿Desarrollo seguro? Sí, no, esto es una falacia y nadie lo hace. ¿Cómo lo ves?
Pues es que el tema del desarrollo seguro, recién ahora es que yo veo que se está hablando como se tiene que hablar y que se está planteando como se tiene que plantear. Por ejemplo, desde WASP, hace muchísimos años que existen metodologías de desarrollo seguro. Pero, hombre, dime tú si los desarrolladores con los que has trabajado o desarrolladores que tú hayas conocido se plantean estas metodologías y las utilizan. O sea, una cosa es que tengas el recurso allí y otra cosa es que lo emplees. Entonces, claro, no hace nada la Fundación OWASP con tener un montón de temas de metodologías de desarrollo seguro si al final es que el desarrollador no lo utiliza. Ahora sí, que es verdad que se está hablando más de desarrollo seguro, ya era hora. Muchas veces hay personas que se quejan, es que cuando voy a aprender a hacer pentesting me mandan a practicar con una máquina que tiene vulnerabilidades del año 2013. Ya, pero es que en el año 2025 todavía existen desarrolladores que escriben vulnerabilidades del 2013. Y a mí me parece que eso es grave. Y es la razón, o una de las tantas razones por la que la ciberseguridad carece. Y otro tema con el desarrollo seguro es que ahora está esto de que llaman el vibe coding, que básicamente consiste en crear código por inteligencia artificial. Em, Quiero creer que esto se hace con un poco de cabeza y que lo está haciendo, bueno, que hay una persona que está manipulando la IA para que escriba código por ella, pero bueno, la persona entiende de código y puede saber lo que está escribiendo la IA. Pero hay personas que se lo están tomando en plan, bueno, la IA me lo va a hacer todo y yo nada más me siento aquí a pedirle. Y al final es que el resultado es desastroso. Entonces yo creo que si te montas en ese tren, te subes en esa tendencia que sin cabeza, sin conocimiento, te puede ir bastante mal. Más que ayudarte es que te puede perjudicar, te puede salir todo lo contrario. Y ya si juego con más de cabeza, bueno, digamos que la IA te ahorra el trabajo de escribir parte del código, porque hoy en día no es todo. Te podría ahorrar parte de escribir parte del código, pues el trabajo, pero entonces ya tendrías tú que ocuparte de temas de seguridad, de temas de arquitectura y todo lo que construir software conlleva. Al final, la ciberseguridad existe porque realmente lo que yo he creído es que siempre ha estado allí como un monstruo silencioso, pero hasta que no nos dimos cuenta de que un lugar puede ser inseguro, damos por sentado que no nos va a pasar nada. Yo puedo estar sentada en una estación de metro y digo, bueno, es una estación de metro y esto sirve para que pase el metro. Ya, pero es un sitio público donde puede pasar cualquier cosa, que puede venir alguien con mala intención, que puede venir alguien a lo mejor con un arma blanca, algo, porque también se presta. Si bien no es el uso principal, porque el uso principal es, bueno, es para que pase un metro, ya, pero si eres consciente del intercambio de personas que hay allí entre un vagón y otro, entre comercios y tal, pueden pasar muchas cosas. Yo creo que la parte de ciberseguridad, a mí me gusta mucho definirlo como el traspaso de la seguridad física que hemos tenido en el mundo real, pasarlo al mundo cibernético. Y al final esto es que ocurrió en el auge de los 80 si no me equivoco, cuando empezó la ISO con el estándar del modelo OSI, el TCP/IP y tal. Y la verdad es que la seguridad como tal, no creció a la par del software. Y es la razón por la que la ciberseguridad crece y sigue creciendo. El fenómeno del Big Data, porque ahora todos enviamos datos. Antes, a lo mucho teníamos un computador, un ordenador que se conectaba a internet y ya está. Pero ahora es el ordenador, el móvil, la tablet, el reloj, tenemos lavadoras que se conectan a internet. Tenemos dispositivos que están generando datos constantemente, sin descanso, y ya hablamos de cantidades muy grandes de datos. Esto obviamente necesita algún tipo de control. Esto obviamente necesita seguridad. Y esa es la razón por Ujú. la que la ciberseguridad crece. Ya. Ahí yo estoy, bueno, no sé decir de acuerdo contigo en el sentido de que, como con esto que has comentado, el vibe coding, que es algo que yo no había escuchado en mi vida hasta hace 3 o 4 semanas y ahora está súper de moda, parece ser. Em, claro, aquí por un lado está todo este tema de la corriente tecno-optimista y luego la tecnodependencia que estamos generándonos, ¿no? Porque al margen de que efectivamente hoy en día yo creo que tanto los ciberdelincuentes como los que no lo somos en general vagos por naturaleza, buscamos ahí el camino de mínima resistencia o mínimo esfuerzo, y entonces, bueno, pues si consideramos que hay una herramienta que nos construye código funcional, pues hay gente que se queda ahí y no se cuestiona nada más, ¿no? Si es seguro, si es eficiente, etcétera. Pero
la dependencia que nos estamos generando es bastante peligrosa, porque incluso yo ya he Sí, escuchado a gente decir, oye, pero es que si vamos a tener herramientas que permiten traducción simultánea de voz entre idiomas, entonces no merece la pena ni estudiar inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, vale, ¿y si el día de mañana esa herramienta no está disponible o pertenece a una tercera potencia que quiere que tu país no pueda disfrutar de ella o que cueste 10x de pronto y no puedes permitírtela? ¿Qué ocurre? Te quedas en pañales, ¿no? O te quedas totalmente fuera claro. de mercado. Entonces, esos son pensamientos bastante peligrosos. Y luego, por otro lado, también conectaba con lo que decías al principio de los ataques, de esto no me va a ocurrir a mí. Al final, en muchos casos, no es tanto que te busquen a ti, sino que en gran medida los ataques son automáticos. Entonces, al final se lanzan scripts y los scripts buscan vulnerabilidades y si tú tienes esa vulnerabilidad en tu red, pues a ti te van a vulnerar como a muchos otros. Peces grandes, peces chicos, pues todos caéis en la red y luego ya verán quiénes sois y qué pueden extraer de vosotros o de la cadena de suministro, lo que fuera, ¿no? Entonces, cuidado por ahí. Y bueno, en los trabajos que tú haces de hacking ético y demás, ¿cuáles son las vulnerabilidades que te encuentras más habitualmente en tu día a día? Claro, es que bueno, también para eso funciona el threat hunting. Pero de vulnerabilidades que yo más me encuentro, y esto me sabe mal decirlo también, porque es algo que debería ya no ocurrir, pero te puedo decir que me atrevo a decir que un 90% es precisamente por malas prácticas de programación, por malas prácticas por parte de desarrolladores. Por ejemplo, me he encontrado vulnerabilidades de SQL injection, que aparte cuelan muchísimo por SQL Map. Tú lo estabas diciendo antes, el tema de que no es que te busquen exactamente a ti, es que no. Es que realmente son herramientas automatizadas que están buscando vulnerabilidades y ya está. Que te cayó a ti, vale, bueno, te cayó a ti y ya está, pero no es algo que tengan exactamente contra ti, que te están buscando específicamente a ti. Es que si tienes una vulnerabilidad, que ese script, que ese bot que está ahí detecta, y si cuela, cuela, y nada, pero me encuentro mucho eso. Me encuentro mucho la SQL injection, me encuentro mucho, a estas alturas, me sigo encontrando el cross-site scripting, algo que ya no debería ocurrir. Según en qué parte del sistema está, porque yo más que todo me voy por la parte de infraestructura, según mi posición en el sistema y los permisos que tenga en el momento, puede ser que me encuentre con una vulnerabilidad que me permita a mí inyectar una reverse shell, o sea, una shell reversa, que eso es una de Ujú. las cosas que se ven en el bootcamp, la shell inversa, ¿vale? Porque eso hace muchísimo. Y según la posición en la que yo esté en el sistema, pues me permite que yo tenga una shell inversa en la que yo esté escuchando algo que no, en teoría no debería escuchar. Eso todavía lo veo muchísimo y es como, bueno, pero se supone que esto ya lo tenemos aprendido. Entonces, claro, cuando vamos a consultar material de ciberseguridad para aprender, decimos, todo esto está desactualizado porque es de 2013, 2014, 2015. Ya, pero es que en el 2025 esto sigue pasando. Probablemente en el 2028 estemos estudiando las del 2024. O sea, es que lamentablemente esto no creció a la par del desarrollo del software. Ok, pues nada, un defecto que nos da de comer en definitiva también, ¿no? A los que nos dedicamos a esto. Y bueno, ya conversación de bar que me suele gustar abrir con los invitados siempre. ¿Cuáles crees que son los mayores retos de seguridad en el futuro? Es una muy buena pregunta, porque cada vez que sale una tecnología nueva o una herramienta nueva, entonces ya está la gente con el tema de que bueno, ahora no va a hacer falta el desarrollador, no va a hacer falta el camarero, porque voy a tener un robot que me va a servir el café y me va a poner la cerveza. Entonces yo creo que el desafío de la seguridad no ha cambiado, porque el mundo no es seguro, porque Internet no es un lugar seguro, porque aunque yo soy una defensora del anonimato y de la privacidad, yo sé cuáles son las consecuencias negativas que eso trae. Por un tiempo, bueno, ya comenté muchas veces que soy una persona bastante curiosa. Yo me leí completa la historia del movimiento cypherpunk, mucho, y me di cuenta de que el anonimato, así como suma, también es malo para ciertas cosas, tiene también su efecto negativo. Y al final es la responsabilidad de ser tu propio custodio y de custodiar tú mismo tus propios datos. Y yo creo que el desafío más grande que tiene la seguridad en este momento es poder conseguir ser usable, poder convertirse en una cultura. En plan, la cultura es eso que tú haces cuando nadie te ve. Y yo creo que si las personas tenemos que estarle diciendo constantemente, oye, ponle el doble factor de autenticación a tu cuenta, oye, pon una contraseña segura para tu cuenta, oye, ponle una contraseña a tu equipo, que si no te lo hackean. Yo creo que el día en que
tengamos que dejar de decirle eso a las personas porque ya lo hacen, entonces la seguridad habrá logrado al menos buena parte de la función para la que está. Al Ujú. final, yo creo que el reto real es convertirse en cultura. Ok. No puedo dejar de preguntarte sobre eso que has dicho de la privacidad, ¿no? Que puedes llegar a ser malo en un momento dado. No sé si puedes profundizar un poquito más. Ahora se habla incluso de iniciativas como el euro digital o a nivel de la Unión Europea. Se habla de, no digo prohibir, pero restringir de algún modo la privacidad en las VPNs. ¿Estás de acuerdo con estas medidas o estabas hablando de otra cosa? No, no estoy de acuerdo para nada con esas medidas, no. Me parece que eso es atentar contra el usuario. No sé en qué momento, en qué punto de la existencia nosotros normalizamos que alguien más controle nuestros datos. O sea, no quiero venir acá con mi discurso cypherpunk porque no es el espacio para ello, pero es un tema simplemente de responsabilidad de tu información, ¿no? No sé en qué momento nosotros normalizamos que sean unos terceros quienes controlen cosas que son nuestras. Entonces, a mí me gustó mucho Bitcoin cuando salió, que yo sé que hay gente que tiene sus temas de Bitcoin y las criptomonedas son estafa y tal, que yo creo que si tienes internet para leer que es una estafa y para leer que va mal, tienes internet entonces para culturizarte y mirar que no es ninguna estafa y que no va mal, que una cosa es Bitcoin per se, que es una criptomoneda, es una moneda digital, y otra cosa es que tú le hayas comprado un curso al trader de turno que sale en Instagram con 8 Ferraris o yo qué sé, y entonces digas ahora que Bitcoin es una estafa. Al final es una criptomoneda. Por sí sola no puede ser una estafa. Es que es hasta absurdo. Em, digamos que a mí me gusta eso en el tema de que, oye, el dinero es mío. Cuando yo tengo Bitcoin en mi control, en mi wallet, donde no hay ninguna entidad gubernamental, donde no hay ningún banco, no hay ninguna entidad financiera y no hay nadie, solamente estoy yo, entonces yo siento que el dinero es más mío, es más justo que lo tenga yo, a que alguien más tenga el control y sienta que puede congelarme los fondos cuando quiera o directamente desaparecer cuando quiera. Bitcoin va a ser siempre mío, es el dinero más justo del mundo. Entonces es algo que yo defiendo. Aparte, yo creo que la gente, a ver, cuando tú ves que tienes, por ejemplo, 1.000 euros en el banco, muy probablemente esos 1.000 euros no son tuyos, porque si están en el banco, entonces son del banco. Y el día de mañana es que el banco te puede descontar lo que quiera o se puede desaparecer, se puede ir simplemente y ya está. ¿Vale? Y eso Ujú. con Bitcoin no pasa. Para empezar, bueno, es correr sobre una blockchain, que eso es algo, lo que está en blockchain es inmutable. Pero bueno, ya es un tema de privacidad y no quiero venir con mi discurso cypherpunk acá para nada, pero es un Vale, tema no, simplemente de responsabilidad. me recordó, tengo un colega que trabajó conmigo, se llama Ricardo, que me mandó hace poco le mando un saludo, por cierto, por si nos escucha en algún momento. Me mandó bueno, un meme, una caricatura por WhatsApp que salía bueno, un tío que se suponía representaba a los Estados Unidos y traía una caja que ponía control del discurso en Internet. Y entonces había un tío que tenía la etiqueta de Corporate Media y le preguntaba, ¿cómo quieres envolverlo? Y tenía dos papeles de regalo, uno era antiterrorismo y otro era protección de los menores. O sea que, bueno, es un poquito lo que tenemos hoy en día. En fin. Venga, pues vamos a pasar ahora, Daniela, ya a la siguiente sección. Vamos a la parte complicada de la entrevista, como suelo decir, que son las preguntas personales. En este caso, la encuesta rápida. Preguntas así bueno, que se prestan a responder en pocas palabras o incluso con monosílabos. ¿Ave nocturna o madrugadora? Ave nocturna, sí. ¿Qué has desayunado hoy? La verdad es que no sé. Ahí Vale, no me la esperaba, no sé. Creo que me venga. tomé un café y ya está. Comida y bebida favorita. Mira, estas preguntas son muy complicadas, yo así no puedo. Son muy complicadas. No sé. A mí me gusta la comida asiática, está bien. Bueno, pues en general, ¿no? La asiática. ¿Y bebida? ¿Alguna en Sí, concreto? es que es difícil quedarme con uno. Vale. ¿Tu estación favorita del año? El invierno. ¿Un artista? De cualquier tipo, Sí, de que se te ocurra. Da Vinci. Un libro. Muchísimos. Probablemente me quede con. Bueno, me tengo que quedar con uno. Y ya no me puedo quedar con uno. Alguno te vendrá a la cabeza, en primer lugar. Claro, bueno, que me venga a la cabeza en algún lugar. Bueno, ahí tengo mi. Se llama La máquina infinita, que va sobre la historia de Ethereum.
Ok. ¿Película o serie favorita? Película o serie favorita. Me gusta Mr. Robot. Ah, muy buena, me encantó. Sí, la Un verdad es que sí. deportista. Va Nah, mejorando con una el paso de las gimnasia mental temporadas. tremenda. ¿Un deportista? Sí. Cristiano, ¿Un famoso? famoso. Probablemente me quede con David Beckham. ¿Una marca? Me marca Apple. ¿Un hobby? Bueno, tengo unos cuantos, pero Bueno, puedes decir varios, ¿eh? No pasa nada. sí. Vale, bueno, a mí me gusta mucho navegar. Yo tengo mi permiso de navegación y No ando por en veleros internet, por ¿no? ahí. No, 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 hombre, no. A mí me gusta mucho el mar en Ujú. general, entonces me saqué mi permiso de navegación y alquilo Ajá, veleros y me voy por ahí. muy bien, muy chulo. ¿Algún otro que Sí, quieras confesar o que te has quedado con las ganas, parece? ¿cómo? ¿Algún otro hobby que quieras confesar que te has quedado con las ganas? Mira, me descargo juegos en Steam. Me descargo juegos en Steam y me conecto con mis amigos por Discord y jugamos. Y otro que tengo es leer. Yo soy mucho de leer. Leo prácticamente desde que tengo 3, 4 años, desde que aprendí a leer. Yo leo. Siempre he estado con un libro. De hecho, tengo mi propia biblioteca. Me niego un poquito al tema de los libros digitales y tengo mis libros. Me gusta mucho la cultura y los idiomas. Entonces, bueno, ahí Ujú. he leído ya en varios idiomas lo que a mí me gusta. Genial. Y la última de las cortas, un superpoder que te gustaría tener si pudieras. La teletransportación. Vale, esa ya creo que ha salido en alguna ocasión, pero bueno, esa está, Hombre, la verdad es que ¿sabes tú la está de chula, tiempo que te puedes ahorrar si te puedes teletransportar? desde luego. Vale, ahora otras un poquito más sesudas. Mirando hacia el futuro, objetivos personales o profesionales que te marques, ¿hay alguno que se pueda comentar? Hombre, los personales me los guardaría, pero los profesionales es que yo siempre digo que todos los Ujú, días quiero ser un poquito mejor de lo que soy, de lo que he sido ayer y de lo que soy hoy. Eso siempre. Entonces, si hoy soy capaz de hacer un determinado número de tareas y tengo un determinado conocimiento, pues el día de mañana quiero ser un poco mejor. y si pudieras volver al inicio de tu carrera, ¿hay algo que cambiarías o un consejo que te darías a ti misma, a tu yo del pasado? Contrario a lo que pueda parecer, me gustaría poder cambiar el momento en el que mi vida sonó, hizo un crack, que fue cuando me enfermé. Me gustaría poder cambiar eso, pero no puedo. Y esto puede sonar contradictorio, pero muy probablemente no lo cambiaría porque eso me llevó a ser la persona que soy hoy. Y al final yo siempre he dicho que las personas se arrepienten más de lo que no hacen que de lo que hacen. Y la vida es ensayo y error. Quédate con la anécdota y no con las ganas. Prueba, experimenta, vive, que es lo más importante. Por un momento, cuando sentí que la vida se me escapaba de las manos, decía, vive, tengo que vivir. Y fue cuando empecé a viajar y a conocer culturas y a hacer cosas porque yo sentía que en cualquier momento me podía ir. Entonces, claro, te arrepientes más de lo que dejas de hacer. Así que si quieres enviar un mensaje a esa persona, si quieres estudiar esa carrera, si quieres dar ese giro, si te da miedo cambiar de rumbo porque dices es que ya estoy aquí muy cómodo, hombre, si te estás planteando cambiarte de rumbo es porque no estás cómodo, pero no lo quieres aceptar. Entonces vive, permítete vivir esa experiencia. Yo ahí 100% de acuerdo contigo. De hecho, a mí a veces me da mucha rabia ver a gente estancada y que realmente quiere dar el paso pero no se atreve. Entiendo que hay muchos condicionantes y es muy fácil hablar desde fuera, pero a ver, midiendo tus fuerzas, esto es un poquito también para valientes y en general, insisto, salvo alguna excepción muy concreta, yo toda la gente que he visto que se ha atrevido, al final le ha ido bien. Pero bueno, tampoco tiene por qué ser una norma general y, por Claro, supuesto, comparto y entiendo a aquellas personas que, bueno, pues que quieren ser conservadoras, que en general todos lo somos un poquito por naturaleza y no se atreven y están cómodos, pues oye, es perfectamente respetable también. Pero buen consejo el que has dado, sí, Daniela. ¿Y hay alguien a quien te gustaría nominar para que participe en el podcast y que aporte una visión complementaria sobre ciberseguridad, ya sea la parte GRC, técnica o tecnología en general incluso? sí, la verdad es que sí, yo siento que hay una persona que sí, al público le encantaría que estuviera acá, que es
una gran colega con la que también desarrollé poco a poco una relación de amistad que es Gabriela García, que tú dices que yo soy la segunda mujer que tienes aquí, pues tendrías a Ujú. la tercera. Ah, muy bien. Me gustaría que fuera ella. De hecho, capaz se lo menciono, ¿vale? Porque conociéndola va, de pronto dice que sí. Vale. Y, Que se y dedica yo también creo a la que ciber. ella, mira, tienes información para darle y ella tiene información para compartir contigo y anécdotas de anécdotas y comunicación fluida que te lo Ujú. vas a pasar muy bien con ella. Es que es imposible que te lo pases mal. Vale, vale, estupendo. No, no la conozco. Se dedica a la ciberseguridad también. Sí, claro, se dedica a la Estupendo. ciberseguridad y además muy buena. Vale, vale, pues genial. Pues te lo agradezco. Y bueno, ¿dónde pueden los oyentes encontrar más información sobre ti? Que por cierto, no lo hemos comentado, pero vamos, para mí eres toda una influencer, una maestra de las redes sociales. Yo estoy súper No, lejos de tu nivel, soy más del mundo 1.0, pero cuéntanos un poquito, ¿por dónde te mueves? hombre, tú eres del mundo real, Oscar, del mundo que verdaderamente existe. Esto es Internet. Esto es un aparatito. Eso es Internet. El mundo real es salir, saludar a la cajera del Mercadona, saludar a la peluquera, aparcar el coche. Eso es el mundo real. Jugar con los Ya esto es niños. Internet y bueno, Internet funciona distinto. Al final tú y yo conectamos por Internet, pero de pronto en algún momento, Oscar, estoy por Madrid, vamos a ir por un café, lo que sea. Y, y bueno, no, yo no me considero una influencer ni nada por el estilo. De hecho, la palabra me causa una especie de tic nervioso. Es como, papá, es un error mío, ¿no? Que yo soy el influencer con el que sale bailando por TikTok. Bueno, Y pero yo al en plan, final, porque tienen un matiz peyorativo, una connotación negativa, pero no tiene por qué. A ver, tienes influencia, tienes una comunidad de gente que te sigue y influyes en ellos para bien, pues es un influencer. No, no tiene por qué tener ningún matiz malo. sí, igual la gente de mi comunidad me conoce, sabe que mi cuenta de Twitter no es una cuenta dedicada a la ciberseguridad. Es una cuenta personal en la que yo hablo mis cosas y si me sigues, muchísimas gracias por estar ahí. Y, Y nada, bueno, está mi cuenta de Twitter, que es principalmente mi red social en la que estoy, porque eso de hacer contenido y hacerme youtuber y tal, es que no me gusta. Ujú. Contrario a lo que pueda parecer, yo soy una persona bastante tímida. El tema es que yo aprendí a desenvolverme y aprendí a hablar simplemente porque el trabajo me lo pedía. O aprendí a comunicarme o casi no podía trabajar. Pero ahí está mi cuenta de Twitter para el que quiera estar ahí, pero no es una cuenta de ciberseguridad, Oscar, para Dinos cuál nada. es, porfa. Bueno, es que es complicado, no sé si puede aparecer en pantalla a lo mejor cuando publiques el podcast porque es complicado, pero tú me sigues. Yo digo a veces, oye, qué pena con Oscar que me esté leyendo las pendejadas que hablo acá. Pero bueno, Yo te sigo, pero reconozco que no entro mucho en redes. qué No. bueno, no leas las estupideces que publico ahí, por favor. Al final es una Bueno, cuenta de Twitter, eso es para pasártelo bien y para opinar y decir cualquier cosa, pero es verdad que si cada no tienes tanto sí te perfil estoy de tirando LinkedIn cosas de y siempre ciberseguridad. pueden tirar de ahí, del hilo. ¿Cómo? Que si no tienes el perfil de LinkedIn y luego ya pueden tirar de ahí del hilo. El perfil de LinkedIn sí, porque bueno, al ser LinkedIn una red social profesional, pues es más serio y allí no me van a ver pasando rabias con el Manchester United, que a mí me gusta mucho ver fútbol y mi equipo Ya he visto, ya. lamentablemente es esa gente, porque un día me Ujú. enamoré y fue para siempre y bueno, nada, mi equipo es, ni siquiera lo voy a mencionar porque estoy molesto todavía con el partido de ayer, ¿vale? Pero LinkedIn sí que como es una red social profesional, ahí me comporta, ahí sí me comporto, bueno, me pueden encontrar como Daniela Maisi. Soy la única persona con ese apellido que se llame Daniela, ¿vale? Es un apellido atípico, o sea, no es como que te lo encuentres, no es un Ya Pérez, no es un has hecho Jiménez. cinta ahí y has visto que eres la única. Muy bien. Oye, ¿y alguna última reflexión que quieras dejar a nuestros oyentes? Has dejado una muy buena antes, pero no sé si quieres añadir alguna más o dices, no, pues hasta aquí. Siempre digo invitarte a la reflexión, invitarte a explorar. Yo sé que da miedo, pero ¿sabes qué da más miedo? Yo te voy a decir lo que da más miedo. Da más miedo quedarte estancado en el camino y luego tener que vivir con el arrepentimiento de nunca haber probado aquello que quisiste probar, porque quien no quiso cuando pudo no podrá cuando quiera. Pues Daniela, poco más que añadir. Darte las gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos, por haber colaborado con nosotros en la construcción de los contenidos del bootcamp, por supuesto, y por el soporte que prestarás de forma estupenda a los alumnos cuando comencemos, que espero que cuando los oyentes nos escuchen ya eso ya se haya producido. Y poco más. A la audiencia, pues si le interesa alguno de estos contenidos, pues lo de siempre, ¿no?
que le dé como se haga en las redes, ¿no? De darle favorito, like, compartir y todo ese tipo de cosas. Y si quieren explorar lo que hemos comentado de nuestro catálogo de cursos, que lo hagan, y si tienen cualquier duda nos consulten por el formulario de contacto y encantados de resolver cualquier tipo de duda. De hecho, a mí, a las personas que verdaderamente tienen interés o tienen alguna duda de plan de carrera y demás, no me cuesta nada tampoco en ocasiones hacer una llamada de 5 minutos con ellos y tratar de ayudarles. Que de nuevo aquí esto va de ayudar a la gente y no tanto hacer dinero. Esto es un negocio colateral, oye, que sí crece estupendamente y si no, que se mantenga, pero lo importante es la calidad. Así que, de nuevo, gracias Daniela por tu tiempo y estamos en contacto. Gracias a ti, soy consciente de lo mucho que te importa la calidad. Eso lo viví yo con tu hoja de cálculo. Todo muy bien. De verdad que sí, este man es un tipazo. De verdad Pues que sí, nada, recomiendo. muchas gracias por el cumplido, Daniela. Nos vemos. Nos vemos. Y antes de cerrar, recuerda que si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, puedes visitar escuelatecnologicadaferra.com/masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Y como los freelance no podemos desperdiciar ninguna ocasión para vendernos, me gustaría comentarte además que si necesitas un consultor para realizar campañas de formación y concienciación en tu organización en materia de ciber, definir un programa de seguridad de la información, conducir alguna auditoría normativa o hacer desarrollo de producto o I+D, puedes contactarme en oscar.iglesias@daferrasecure.com o visitar la web con el mismo nombre de dominio. Esto ha sido todo por hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcast o YouTube, ayudarás a la difusión del podcast y a que otros como tú puedan disfrutar con estos contenidos. Pero valoro más que lo compartas con conocidos, familiares o amigos, a quienes creas que estos contenidos o recursos que ofrezco puedan aportarles. Y si puedo ayudarte en algo a nivel personal o profesional, o quieres hacer cualquier pregunta, comentario o sugerencia, sabes dónde encontrarme. Ten cuidado ahí fuera.